gracias por acompañarnos. Aquí estoy en compañía de mi entrevistado de la tarde de hoy, pero como siempre iniciamos en primer lugar por acá, por el Instagram. Él es Néstor Kumare y hoy vamos a estar hablando de dinerito, del dinero hermoso. Del que nos interesa a todos. Sí, señor. Y de cómo tratarlo bien y que el dinero nos trate bien a nosotros también, ¿no? Sí, es un tema que muchas personas pocas veces entendemos que hay que tratarlo bien para que te trate bien a ti. Sí, señor. Hay que revisar, entre muchas otras cosas, las creencias que tenemos. Bienvenida Mari Juliet desde Estados Unidos. Y bueno, y a toda la gente que se va a ir conectando, que nos van a ver en vivo y que nos van a ver en diferido también. Recuerden que estamos en Luz Radio 102.9 FM si estás en Maracaibo y a cualquier parte del mundo. www.luzradio1029fm.com para que puedas disfrutar también desde la comodidad de donde estés. Si vas manejando no puedes ir a lo mejor viendo el Instagram, pero sí puedes conectarte por aquí. ¿Qué tan buen administrador o administradora? Hola, saludos María Juliet. ¿Qué tan buena o buena administradora eres? Eso es importante. Pocas personas entendemos que el caso de tratar bien el dinero tiene que ver fundamentalmente con cómo lo administramos. Si no sabemos administrar $100, pues mucho menos vamos a llegar a administrar $1.000.000. Porque los malgastamos. Generalmente gastamos más de lo que ganamos y es el común. Creo que si le pregunto a 10 personas cuántos de ellos tienen una administración sana, digámoslo así, pues vas a encontrar que 9 o 8 de esas personas pues desafortunadamente pues llevan una mala administración de su dinero. Así, estamos al aire casi un minutito y ustedes están allí escuchando en el fondo lo que es el inicio, y bueno, siempre bien contenta de acompañarles, de elegir buenos temas, que gracias a Dios aquí en Maracaibo tenemos excelentes expertos para llevarles información. Y por ejemplo, a los padres ahorita de manera puntual, ¿no? Que tienen a esos niños en casa y que quizá quieren explicarles el valor del ahorro, pero resulta que el día a día nos come, ¿no? O sobre todo, por ejemplo, el caso venezolano, donde tenemos una serie de desafíos diarios, ¿no? Sí, aquí no es sencillo, entiendo, y muchas personas lo he escuchado en distintas entrevistas, lo hemos conversado en distintos momentos a lo largo del tiempo, para entender que Venezuela es un punto difícil por tema inflacionario, por tema cambiario, por diferentes situaciones de la vida diaria, pero para comenzar a entender nuestras finanzas personales, lo primero que hay que hacer es hacer un poco de sacrificio, un poco entender que pese a que nos cueste mucho, un tema de rencilla personal y mental, en el sentido de que no, yo tengo que comprarme esto, o no voy a dejar de comerme esto helado, no voy a dejar de comerme esta pizza, no voy a dejar de disfrutar porque yo trabajo para ello, yo me lo merezco. Eso es lo que primero que nos decimos. Es lo que... Y que no esté tan mal, pero no todo el tiempo. Pero no para nada. Entonces, lo que yo recomiendo generalmente en este aspecto es que tengamos partidas, tengamos momentos de porcentaje en el cual ya va, yo tengo mis gastos personales y yo gano esta cantidad. Creo que estamos regresando a... Sí, ya entonces hablar esto. Bueno, en primera instancia, conocer, Néstor, ¿cómo entra en ti este gusanito de querer dedicarte a trabajar el dinero? Porque eres abogado, y eres comunicador también. Sí, exactamente. Pero también vi que eres inversor en la bolsa de valores, ¿no? Que te comenté, yo estaba desde hace rato buscando un inversor de la bolsa de valores y llegó aquí a mí. Por eso es que hay que mentalizarse, hay que pedir. Y por supuesto... hay que manifestar. Y sí, señor. Pero saber pedir, porque a veces no sabemos pedir. Lo tenemos en el vocabulario diario, pero mal utilizado. Sí, que para hacerle redondo directamente al tema de la manifestación, al tema de pedir, para saltarnos lo que me estás preguntando. Es importante que entendamos, por ejemplo, muchos creemos y alzamos las manos al cielo y decimos, Diosito, mándame X cantidad de dinero, dame esto, dame aquello, dame el trabajo. Y yo personalmente, desde el punto de vista religioso, que soy creyente, y en el aspecto religioso, en el aspecto de creer en Dios y en Jesús, eso no ocurre de esa manera. Jesús te va a presentar las oportunidades para que tú mismo, desde tus dones, puedas crear esas oportunidades y puedas generar ese dinero que estás pidiendo y levantando las manos.
Entonces eso es importante también resaltarlo. No va a llegar no te va a caer del cielo. Tienes que trabajar para ello. A veces pasa, pero no es no es la No regularidad. necesariamente. Sí, es cierto. Porque sabes que a veces estoy dentro de lo que es la vida diaria y digo, ay, es que yo quiero esto, pero después me pregunto, digo, ay, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo Porque tú las para oportunidades eso? las tengo, pero ¿qué estoy haciendo yo para que esto llegue a mi vida? No estoy haciendo nada, entonces ¿cómo va a llegar? ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a eso que estás queriendo? Porque cuando hablamos evidentemente de un tema de anhelar algo o de creer que puedes alcanzar una cantidad de dinero, que el dinero es superfluo, el dinero es papel, el dinero es digital. Eso no es lo que tú realmente aspiras. Aspiras quizás la libertad, el bien que te puede permitir alcanzar ese dinero. Eso es lo que tú estás aspirando, unas vacaciones, la educación de tus hijos, que tengas un mejor vehículo, una casa mejor o tener un negocio que sea próspero. Eso es lo que tú estás buscando. No estás buscando realmente dinero digital o números en una pantalla que te indiquen el valor y el ego que tienes tú como persona. No, lo que estás buscando realmente es la libertad que ocurre detrás de eso. Y para tú llegar a ese punto tienes que preguntarte qué estás trabajando para ello, cómo lo estás haciendo. Emocionalmente tienes que hacer el clic y el cambio. Yo voy a poner un ejemplo duro, un ejemplo que muy pocas personas van a entender, pero cuando una persona, por ejemplo, es, digamos, rolliza, para no ofender a nadie, entendemos que es un poquito pasada de peso y decide por razones de salud o por estética o porque no se siente bien consigo mismo operarse. Es decir, que hace un bypass gástrico, hace un tema de liposucción, hace todo lo correspondiente. Pero resulta y pasa que la mayoría de las personas que hacen esto, luego de un tiempo de haberlo hecho, pierden esta operación. ¿Qué ocurrió ahí? No ocurrió porque tú comiste o la operación estuvo mal, no. El problema es que no cambiaste lo principal que tenías que haber cambiado. No cambiaste aquí. No cambiaron tus hábitos. Tú te operaste, ay, qué lindo, me gustó, genial. Pero ya va, tú sigues comiendo igual. No cambiaste tus hábitos de ir al gimnasio, no cambiaste tus hábitos de hacer ejercicio, no cambiaste tu mentalidad, no hablaste con tu familia al respecto y dijiste vamos a cambiar nuestros hábitos de alimentación para que mi corazón se sienta mejor, para que yo me sienta mejor. Entonces eso mismo ocurre con el dinero y los hábitos, eso mismo ocurre con lo que tú quieres alcanzar. Si no cambias aquí, si no cambias tus emociones respecto al dinero, si solo sientes no, el dinero es malo, yo siempre ando de deuda, la deuda es mala, no, la deuda es buenísima. Siempre y cuando te apalanques en ella para crecer desde la deuda. Tú sabes que eso que estás hablando acerca de la deuda, a mí me resuena un poco porque he visto algunas personas que, bueno, ahorita en este mundo tan competitivo de las redes, son muy famosas debido a las recomendaciones que realizan. Y una de las recomendaciones que hacen es el tema de endeudarse, pero obviamente una deuda con una estructura y una intención. Sí. Incluso hablan de no comprar algunos bienes materiales, sino invertir las cosas. Es decir, hablar más del tema de disfrutar el dinero, mirarlo desde otros conceptos que quizás no es lo que la mayoría de las personas habitualmente hacemos. Sí, yo comienzo mis formaciones con una frase que es una frase universalmente conocida, que dice que los judíos se les explicó desde muy pequeños que los judíos no son pobres, esa es la creencia general, los judíos saben administrar su dinero, pero ¿por qué saben administrar su dinero? Saben administrar su dinero porque a ellos se les enseñó que ellos tienen que vivir de lo que cae del vaso de agua, entendiendo que el agua es el dinero, de las gotas que caen, de eso es lo que tienen que vivir y no de lo que cae directamente del chorro. Los latinoamericanos, y sobre todo los venezolanos, creemos o no sabemos que existe el vaso. El vaso no existe. Nosotros creemos fundamentalmente que vivimos del chorro. Entra el salario, entran los ingresos y pago, y ya, se acabó. Y de repente, ay, ¿y a mí qué me quedó? ¿Y qué logré? No, una salidita para Ciudad Costa a comerme una hamburguesa o una pizzita el viernes. Sí, como decimos por ahí, por lo menos me quedo para comerme algo el fin de semana. Entonces sí, exacto. Hay memes al respecto de que llegó el salario y 5 minutos después ya no tengo nada. Pero eso pasa porque no hay orden detrás de la casa. Entonces ahí entramos en un proceso de cambio mental, un cambio de identidad, un cambio de emociones y un cambio de paradigma completamente en lo que eres tú como persona. Porque para tú atraer el dinero, para tú
tratar bien el dinero, como tú lo mencionabas hace un rato, tienes que cambiar quién eres como persona. Si no, jamás en la vida vas a poder hacer ese clic. Jamás en la vida vas a sentirte realmente delgado, independientemente de las veces que te operen. Claro, sí, realmente he visto algunos casos así. ¿Y cómo puedo yo identificar como persona que tengo patrones? Porque realmente creo que la mayoría también están bastante conscientes de las cosas que no están funcionando bien, pero evidentemente vivimos en un mundo donde cada vez estamos más acelerados y nos cuesta quizá detenernos y decir, como tú mencionabas hace un rato, yo tengo que cambiar algunos aspectos como persona para que el dinero pueda fluir de otra forma. Hay otras que además tenemos que tomar en cuenta los aspectos que tienen que ver con las creencias. ¿Cuáles son esos patrones, ¿no? que traigo, por ejemplo, de familia? ¿Cuáles fueron esas frases que fueron las más comunes, que a todos nos han marcado de alguna manera? Como por ejemplo... ¿Cuál te marcó a ti? A ver. A mí, bueno, tanto como marcarme no, pero te puedo decir que los oía, por ejemplo, que los ricos están contados. Falto yo. Sí, falto los yo. No, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, uno que se me marcó, y que a veces cuando se me escapa por ahí todavía el dinero no crece en los árboles, ¿no? Ese es uno de los más comunes y que me encantaría que pudieran escribir por allí cuáles son esas frases, esos refranes que en su casa les decía con respecto, bueno, el más común, el dinero es sucio, no toques eso, ve y lávate las manos. Eso también yo creo que, claro, ya ahorita yo lo beso, lo abrazo, pero bueno, todavía tenemos mucho camino que transitar. ¿Cómo puedes identificarlo? Bueno, tienes que sentarte a revisar, tienes que ser sincero contigo mismo, tienes que en este momento decirte, tomarte frente a ti, poner una hoja y con un bolígrafo o un lápiz y decir, mira, ¿qué está afectando mi vida en este aspecto? De verdad, ¿en qué viene de atrás que pudiera yo cambiar como persona? Y luego de esto te vas a sentar con otra hoja y otro papel y vas a empezar a anotar en qué estás gastando. En qué estás gastando. Porque cuando identifiques de manera certera en qué estás gastando tu dinero y determines cómo puedes sacar cosas de tu vida, tanto las creencias que anotaste en la primera hoja como aquellos gastos que son superfluos, que parecen en un momento determinado importantes para ti, en ese momento tú vas a empezar a darte cuenta de que en realidad yo necesito esto. Yo necesitaba gastar dinero en esto. Ojo, hay que entender algo. Tú lo mencionabas varias veces. Tú dijiste, el día a día en Venezuela es distinto. No las personas cuánto ganas, pero es que el tema es que, como te lo dije hace un momento, si no tienes la capacidad de hacer un poquito de sacrificio por querer ser mejor en el futuro, ¿cómo vas a llegar a ser mejor? Si tú revisas 5 años atrás, eres igual que ahora. Y si no te haces cambios justo hoy, ahorita, en 5 años vas a estar en el mismo punto. No va a haber cambios, no va a haber sacrificios. Entonces tienes que ir desarrollando, digamos, habilidades que no solo te hagan creer mejor acerca del dinero. Creemos que, bueno, creo que regresamos al en vivo. Sí, vamos a seguir en la radio. Minutos está con nosotros en el estudio, que ya lo escucharon hace un ratito por allí, pero ahora sí lo vamos a tener oficialmente, a Néstor Kumare, abogado y periodista, además inversor en la Bolsa de Valores, una persona que se ha ido formando para hablar de finanzas sanas. Esto yo creo que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos muchas personas en el mundo, y es cómo poder convivir sanamente con el dinero. Él es amante de los deportes, como les decía, de las finanzas sanas, es CEO de Cervelo Agency, inversor de la Bolsa de Valores, y en su práctica nos enseña a llevar nuestras finanzas de la mejor manera posible. ¿Se puede tener finanzas saludables aún y si las condiciones que nos rodean no son las mejores? Claro que se puede. Bien, gracias. Muchísimas gracias por permitirme conversar con tu público, no solo a través de Luz Radio, que me encanta visitar esta casa, que es mi casa, porque soy abogado graduado de la Universidad del Zulia, que para mí es fundamental, evidentemente, poder llevar el mensaje que quiero, que es que cualquiera puede llevar finanzas sanas, siempre y cuando, evidentemente, se comprometa con ello, se discipline al respecto.
Entonces, tomando eso en consideración, incluso yo escribí un artículo para un diario o un portal digital acá en el Zulia, Relámpago Zuliano, que pueden buscarlo con todo el gusto del mundo. El artículo se llama "Se puede ahorrar solo ganando el bono de guerra", para que lo lean. Y sí se puede ahorrar, claro que sí. Es un tema de sacrificio, es un tema de entender. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Claro que es difícil. Nada que tú realmente quieras va a ser sencillo. No puedes levantar las manos al cielo y pedir que las estrellas caigan solas. Tienes que construir la escalera para alcanzarla. Claro que sí, bueno, levantamos las manos, pero como dice Néstor, también pues construimos esa escalera porque hay muchas creencias, patrones que vienen viajando, tanto en la familia como en ese proceso colectivo que vivimos a nivel de país y a nivel mundial, por supuesto. Pero ¿cómo determina una persona si sus finanzas están sanas o no? ¿Cómo identificar que eso es así? Lo primero es saber, se está quedando algo de dinero después de que pagas todo lo que tienes que pagar. Ese es el problema. Si tú te estás endeudando para pagar tus gustos, por ejemplo, para pagarte gustos, esa es otra razón para entender que tus finanzas no andan bien. Cuando te sientes abrumado por tema de pagos, cuando te sientes estresado por tema de pagos, es un problema. Ahí estás determinando de que tus finanzas no andan muy bien. Cuando tú tienes toda tu casa en orden, cuando tú apartas una parte de tu dinero para ti, para guardarlo para el Néstor, para la Dubrasca del futuro, cuando lo haces de esa manera, tú te sientes tranquilo. Cuando tú tienes un colchoncito guardado en alguna parte, que yo te puedo enseñar en varias partes donde puedes tenerlo guardado de manera eficiente, tú te sientes tranquilo, tú sonríes, el corazón se te llena de alegría, tú estás mejor, te sientes mejor. Porque, y entiendes también que hay cosas que no puedes controlar y que eso que tú no puedes controlar pues está cubierto con ese colchoncito que tienes guardado ahí. Entonces, cuando tú sientes que tu mundo te abruma a nivel financiero, cuando tú sientes que lo que te pagan no es suficiente, estás en problemas. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cuál sería la primera situación en la que puedes cambiar esto? Es primero, como te decía hace un momento, tomar una hoja de papel de manera muy simple. Hay formas, digamos, más digitales, pero en una hoja de papel a la antigua, con un lápiz, con un bolígrafo, tú anotas de un lado cuánto te ingresa, cuánto ganas tú, cuánto realmente ganas. Sacas bono de guerra o no, si no tienes bono de guerra no importa, pues. El sueldo, lo que me envían de Estados Unidos, porque sé que a mucha gente le envían de Estados Unidos. Y después sacas la cuenta de cuánto estás gastando. Si pagas internet, si pagas casa, si pagas algo al carro, la gasolina, X, Y o Z. Si una cosa supera, si el gasto supera al ingreso, hay un problema. Si el ingreso supera al gasto, tenemos una oportunidad de cambiar las cosas. A partir de ahí hacemos cambios. Lo siguiente que yo haría, si los gastos superan a los ingresos, es importante entender que yo debo disminuir los gastos si hay formas de hacerlo. Porque si todo lo que está ahí, si todo lo que está ahí, pues es lo que yo puedo pagar porque me encuentro en un momento de supervivencia. Estoy sobreviviendo apenas con lo que tengo. Yo debo crear o estudiar una habilidad que me genere ingresos y que sean necesarios. Porque yo me hago indispensable para otra persona, para solventar una necesidad. Hay muchas habilidades en este mundo globalizado que tú puedes aprender, como el trabajo remoto, como las redes sociales, como la fotografía, como la edición de video, como la bolsa de valores, como enseñar algo incluso que tú sabes. No, yo sé coser. Yo sé bordar con punta. No sé cuál es el término exacto porque estoy elucurando. Pero si tú puedes hacer algo con lo que tú sabes, con tu experiencia de vida, tú puedes brindarle a alguien la oportunidad de darte una cuota o algo que te va a hacer aumentar tus ingresos y vas a poder cubrir de manera eficiente tus gastos. Esto es bien importante de lo que estás hablando, Néstor Kumare, abogado y periodista, que es nuestro entrevistado en la tarde de hoy, porque parte de este proceso de transformación pasa por abrir nuestra mente con relación a los cambios que hay que hacer, porque para algunas personas, bueno, por tema de edad o de educación,
programación, de creencias, dice, bueno, es que ya yo no me voy a poner a estudiar, por ejemplo, algo, ya no me voy a poner a hacer un curso. Y tal y como tú lo explicas, ahorita hay muchas oportunidades, porque si a mí lo que estoy ganando no me está alcanzando y estoy, como dices tú, en un momento de supervivencia, necesariamente es importante que haga otra cosa que me genere frutos diferentes, pero por supuesto para eso a lo mejor voy a tener que dedicar también un tiempo y entender que también es que las finanzas no se cambian de un día para otro. Vamos a las 12:28 minutos, vamos a dejar este comentario allí al aire, vamos a regresar pronto para seguir conversando. La persona que no tiene su casa en orden tiene que tener más aún disciplina y conciencia acerca de los gastos. Si yo tengo mi casa en orden, esos gastos pueden ser, no tienes que llevarlos, pero al inicio de todo proceso de cambio tienes que, o el caso de, específicamente financiero, tienes que llevar un registro de saber qué estás gastando y cómo lo estás gastando. Así puedes identificar cuáles son tus mayores debilidades y cuáles son tus mayores oportunidades. Tú sacas las debilidades, identificas oportunidades y puedes reforzar ese trabajo que puedes hacer. Como te decía hace un momento, el entender dónde estás gastando te permite saber qué puedes sacar, qué gastos de esos son innecesarios y qué gastos son realmente necesarios y cómo puedes reinvertir tu dinero para hacerlo crecer. Así es, y uno de los enemigos principales que tenemos los seres humanos con el tema del dinero tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad, bien sea porque cuando lo tenemos en las manos queremos gastarlo, o la ansiedad cuando el dinero no ha llegado. ¿Cómo trabajar o con qué herramientas podemos contar desde el punto de vista de la educación financiera para ir sanando esto, que no es otra cosa que ese impulso, ¿no? Por tratar mal al dinero? Bueno, el tema de la ansiedad, te voy a poner mi ejemplo personal, hablo muy de mi opinión, de mi experiencia. Yo lo trato con meditación. Voy a ser muy sincero, yo medito todos los días o intento meditar la mayoría de los días. Eso me genera el hecho de que lo que tú mencionabas, estar aquí, en hoy, en el tiempo presente, no en el mañana, no en lo que pasó ayer, no en lo que dejé de hacer o en lo que puedo hacer. A partir de ahí yo mejoro mi ansiedad, a partir del agradecimiento. Entender cómo puedo, financieramente hablando, perder la ansiedad es entender eso que hablábamos, y parezco reiterativo y parezco aburrido el de repetirlo, pero tienes que saber en qué estás gastando. Si no sabes en qué estás gastando, pues no vas a saber y entender tus finanzas. Cuando sepas en qué estás gastando y qué puedes sacar de ahí y cómo puedes tener oportunidades de esa cantidad de dinero que puedes volver a tener para ti, en ese momento puedes librar ansiedad. Cuando que te quede un dinero para ti, cuando tienes ese dinero guardado, cuando es ahorro, cuando lo puedes tener y tienes ese dinero, puedes incluso tomar una parte de ese dinero y dividirlo en el mes y saber que vas a tener un colchoncito para tus gastos y no vas a tener esa ansiedad irreverente porque bueno, te administras, pues. Eso cuando estás empezando. Cuando tú ya tienes un orden en tu casa, tú ya simplemente vas perdiendo esa necesidad. Yo personalmente en este momento, que yo lo primero que hago cuando a mí me pagan es tomar parte de mi dinero y guardarlo para mí, para Néstor. Cuando yo hago ese proceso, ya lo que me queda lo gasto como yo quiera. Ya lo gasto como yo quiera. No tengo, no importa. Hay un dinero específicamente para ir al cine con mi esposa, un dinero para ir a cenar, hay un dinero si me quiero ir de viaje, hay un dinero si necesito arreglar el carro o surge un problema como un dolor de muela y no tenía previsto nada. Yo tengo seguro médico, eso es importantísimo si quieres entenderlo. Sí, las primeras cosas que yo recomendaría a la gente es tener seguro médico, porque una emergencia médica de salud arruina familias porque no tienen capacidades. Y lo vivo personalmente actualmente con mi papá, que tenía seguro médico por la compañía en la que trabajaba y desafortunadamente pues ese seguro médico dejó de estar. Entonces perdemos esa oportunidad y tenemos que cubrir los gastos que a veces no teníamos pensado. Entonces, claro. O por lo menos puede ser un paliativo en hasta cierto punto del camino y hacer y aligerar un poco más estas cargas, que son cosas que a veces no podemos controlar, pero obviamente con una educación financiera, con un orden en todas las cosas que tenemos en el día a día, por supuesto podemos enfrentar con mucha más facilidad.
Tú hablabas de algo bien importante que tiene que ver con tener la casa en orden. Obviamente, una mente que no está en orden jamás va a poder dar orden al dinero. Exacto. A ver, tú dijiste algo fundamental. Y ojo, no estamos hablando de, digamos, algún trastorno ni nada por el estilo a nivel mental. Tiene que ver con cómo pensamos. Con cómo pensamos, exacto. Pero como digo, tú tocaste un punto, una metáfora que yo hago, que es tener la casa en orden. Pero es que incluso tener tu casa desordenada, sobrecargada, también te llena de dudas, también te llena porque estás abrumado, no tienes claridad para pensar, no tienes claridad, calma. Y ese orden dentro de tu casa ocurre también con el dinero, y tiene que tener que ocurrir con el dinero para que tú calmadamente entiendas, ok, se me despichó un caucho, yo tengo esta parte para esto. Ok, hay que comprar comida, ya tenemos los gastos correspondientes para ello. Y lo haces con tranquilidad, lo haces en automático. Ya cuando finalmente lo entiendes, cuando finalmente lo internalizas, cuando finalmente cambias lo que piensas y cómo ves las cosas, y cómo entiendes que el dinero es tu amigo, porque es tu amigo, el dinero lo que quiere es que tú crezcas, que tú puedas crecer desde él, pero tienes que invertir en él, tienes que crecer a partir de él. Sí, realmente esa fuerza y esa energía del dinero no es para estar estancada, es para crecer, para multiplicarse y avanzar junto a nosotros y apalancarnos. De minutos estamos acá en una amena conversación con Néstor Kumare, abogado, periodista, experto en temas de dinero, de cómo organizarnos con esta maravillosa energía que nos ayuda a cada vez estar mejores, más tranquilos. Pero obviamente cuando el dinero se vuelve un motivo de intranquilidad, ¿qué tenemos que hacer? Respirar profundo. Hay que respirar profundo y calmar los pensamientos. Una de las cosas que yo recomendaría, que es súper sencillo de hacer, es meterse a YouTube, es buscar, digamos, videos en los cuales te hablen de manera positiva acerca de la manifestación de lo que quieres, palabras positivas, comenzar los días de esa manera, leer acerca de las finanzas personales, si tienes problemas financieros, el aprender a cómo entender el dinero te ayuda muchísimo, te hace crecer, cambiar el clic, eso es lo que va a hacer. O sea, jamás tú vas, y muchos me van a decir, eso es fácil decirlo, pero hacerlo no es muy difícil. Bueno, claro que es difícil, pero la forma de hacerlo es sentarte y decirte, ok, es que yo no leo, ok, toma un libro, lee 2 páginas al día. 2 páginas. Si no, ahora hay muchísimos audiolibros. Audiolibros, vas camino al trabajo, podcast. Hay muchos podcasts, hay programas. Que son cortitos y que te dejan una información súper valiosa, ¿no? Pero hablando de esto, de información, Néstor, ¿cómo puede hacer una persona que quiera hacer este cambio muy consciente, por ejemplo, para hacer un curso? Por ejemplo, tú dictas cursos. ¿Cómo puede hacer la persona para encontrarte y poder seguir este camino y crecer? Bueno, pueden encontrarme a través de mis redes sociales. Mi red social principal es @NéstorKumare. Ahí generalmente subo contenido acerca de maneras de manejar el dinero. Brindo información o tips específicos acerca de cómo podrías hacerlo. Hablo un poco de la bolsa de valores. Yo tengo formaciones al respecto. Hay una formación que fue mi primer workshop, que lo sigo o continúo trabajando en desarrollarlo para las personas, que se llama del salario mínimo a la estabilidad, que habla evidentemente de ese salario mínimo que muchas personas creen que no pueden hacerlo, pero es un tema de creérselo también, de buscar cómo puedo ir creciendo desde ese punto de vista. Y ahí pueden contactarme, pueden conocerme, pueden escribirme si quieren saber más. Yo tengo mentorías personalizadas incluso acerca de la bolsa de valores, en las cuales yo, de manera, valga la redundancia, personalizada, yo me siento con cada una de las personas y identifico cuáles pudieran ser las oportunidades que tiene esta y cómo podemos crecer y cómo podemos entender un poquito sus finanzas para ir desarrollando una mejor forma de trabajo. Yo creo que esto es bien importante porque hay muchas oportunidades, como por ejemplo el tema de las bolsas, las diferentes bolsas de valores. De hecho, últimamente he visto también acá que hay algunas personas que están promocionando la bolsa de valores de Venezuela. Obviamente está en Estados Unidos, muchos otros países, obviamente depende de lo que se especialice quien te vaya a informar al respecto. Pero es importante ver que sí hay opciones, pero que esas opciones también necesitan un tiempo,
necesitan una inversión probablemente y por supuesto ponerle todo el empeño posible para hacer el cambio. Me acabas de recordar lo que no pude decir en la final del anterior segmento, era que el mayor valor que tiene un inversor y una persona que ahorra es el tiempo. Tú necesitas de ese tiempo para que el interés compuesto, para que tus hábitos hagan mella, puedan crecer, puedan generar cosecha. O sea, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. No es que hoy ahorré un bolívar, ya soy rico. No, ya va. Es un proceso, es un paso de hábitos, de cambios personales. Tienes que cambiar la forma de ser. Tienes que cambiar quién eres. Yo no soy el mismo desde que entré a través de esa puerta que está ahí y estoy sentado aquí. Entonces, ese cambio, esa conversación, esta nueva conversación, yo estoy seguro que nutre no solo lo que tú eres, sino lo que somos como personas, y tienes que cambiar eso que dice aquí. Esos limitantes, esas emociones que te dicen, no, yo no puedo, no, sí puedes. Sí puedes.